Chapa, Eina y me llegué moñón dive, pujo esa son, Radio Libre 1200 a Emerupive, coagina ñe Sain Giraba Guaraniña Neñe, si era David Galeano Olivera, a Pomoinuta Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Lerape, Petén Arabó. Muy buen día a toda la audiencia de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando nuestro programa de todos los sábados Guaraniña Neñe. Este programa se emite de 6:30 a 7:30, vuelvo a repetir, por las ondas de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando nuestra tarea de hoy en compañía de nuestra compañera Ana, quien es la encargada siempre de poner al aire Guaraniña Neñe. Reportado para Betea Penguaná, Ara Neponan Vallepeva, Talla Saponaité, Tobeta GNG, Yandere Covete Sain, Borejú, Apamento, Aguapuy, Icatu Hanguaisa, Co Árabe, Avi, Ñajesain Yomi, Yajesami, Epa y Cojina, Guaraniñe, Ereje, Tena Guaraniñe, Era Jupape, con Ñane Tameja, Ambuete Tanupia. Nuestro programa de todos los sábados tiene siempre la intención de acercar a la audiencia de Radio Libre toda la información que existe en torno a la lengua guaraní, a su actualidad, a su promoción, a su difusión en nuestro país y también más allá de nuestras fronteras, dentro del Mercosur, con nuestros hermanos argentinos, brasileños, uruguayos, bolivianos y, repito, más allá también en varios países del mundo donde el guaraní tiene una extraordinaria promoción, una gran difusión, sobre todo en el ámbito de la educación universitaria. Peajinape Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní me haré bioma muiva, apisajape omi asain, opaisagua tembiapo, ñaneñe guaraní rejeguaja, Ñaneñe Guaraní Rajupape, o Paraguay Tuisacuella bebé, Ateneo Omba Pogina Geta Tabape, Apeisa Veí Argentina, a Brasil, Ñeñe Penuo Coñane Enviapo, Peare Ñamea Veí Maitei Joribeba, Maimabe Ñandera Pichá, Paraguayo, Tena Paraguayo, Inga, Ñanerendúa, Ambuete Tanjupi. Un saludo cordial, afectuoso, fraterno a todos nuestros compatriotas y, en fin, a todos los ciudadanos del mundo que escuchan Radio Libre y que en este caso gozan, aprecian, valoran e intentan fortalecer día a día a nuestra dulce y expresiva lengua guaraní. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Porteña la voz, Bojapipá, Bojapigaraboí. Hoy es el sábado 10 de febrero de 2018 y la gente que quiera llamarnos puede hacerlo a los teléfonos de la radio 50 90 87, 50 90 88 y 50 90 89, o también pueden escribir al WhatsApp de Radio Libre al 0972 43 96 42. O bien pueden escucharnos en el sitio de la radio en internet www.radiolibre.com.py. O pensamos un viaje en Omite en Bipurú, Peburecoa Pen, Orerendúa, y Catojanguecha, Pemonaje Orebe, Peneremiandú, Peneremipotá, ya saben un día para Javoisa BM Peteña Arabó, Guaraní Rejupape, Beabe, ya Cavajina, Tembiapolu Vive. Precisamente estamos a pocos días de cumplir un año de la emisión de nuestro programa Guaraniña Neñe aquí por Radio Libre, así que quiero anticiparles también que en la primera semana de marzo, el primer programa de marzo, vamos a celebrarlo justamente de una manera especial. Queremos hacer una serie de sorteos con los amigos que nos escuchan, sobre todo libros, casetes de música paraguaya que vamos a traer ese día y vamos a entonces sortear entre la gente que nos suele escuchar o nos suele escribir.
Muchas veces lo hacen directamente aquí a la radio y otras veces lo hacen con nosotros en nuestro WhatsApp o en nuestras páginas en Facebook, Twitter y en otros sitios que disponemos. Una invitación muy especial que estamos haciendo semanalmente a toda la gente que muchas veces nos pregunta o precisamente nos escriben averiguando acerca de el inicio de cursos de lengua guaraní. Quiero recordarles a todos que en la primera semana, a partir del 2 de marzo, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní inicia los cursos de lengua guaraní, que se denomina en este caso ese curso básico de lengua guaraní. Guaraní ñe, cua y pi. Cua es saber y pi es principiar el conocimiento de la lengua guaraní. Es un curso que prácticamente tiene un año de duración. La característica de los cursos del Ateneo es que son semipresenciales, es decir, no exigen una asistencia diaria, sino que en algunos casos día de por medio, o 2 veces por semana, o inclusive jornadas completas, sábado a la mañana y tarde, o bien sábado de tarde y casi noche. La gente que quiera informarse, lo único que tiene que hacer es ingresar desde su celular o desde su computadora a internet, a Guaraní Mejera Ñañanduti, internet Guaraní Mejera Ñañanduti, y allí escribir cursos de idioma guaraní 2018, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Ustedes ponen en el buscador directamente cursos de idioma guaraní 2018 y Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Al ingresar van a encontrar una lista de las regionales, o equivale eso a las ciudades, a los distritos donde el Ateneo está trabajando en el Paraguay, como así también en los países vecinos, como el caso particular de la Argentina y el Brasil. Insisto mucho, la gente pueda entrar y van a encontrar el nombre de la ciudad. Eso está dividido por departamentos geográficos del Paraguay, y allí van a encontrar los nombres de las ciudades y al lado nada más los nombres de los directores o directoras responsables de esos cursos, con sus respectivos números telefónicos o sus correos electrónicos. Entonces cada uno puede hacer un trato directo con los respectivos directores según el lugar donde están viviendo o según el sitio donde quieran ir a estudiar. Mucha gente tiene a veces la costumbre de vivir en un lugar e ir a otro a estudiar, o bien otros que tienen la preferencia de hacerlo en su propia comunidad. Entonces tenemos para todos los gustos, y estos cursos tienen, repito, una duración, lo que llamamos el curso básico, prácticamente de un año. Empieza en marzo, termina a fines de noviembre. La titulación, la certificación se hace en el mes de diciembre. Luego ya la gente que quiera proseguir el profesorado tiene que estudiar 2 años más. Es decir, el curso completo para ser profesores de lengua guaraní dura 3 años. Y también para aquellos que, culminado el profesorado de lengua guaraní, deseen concluir la licenciatura, entonces desarrollan un año más de curso con la presentación de una tesina, y la presentación y la defensa, la aprobación de esa tesina para obtener posteriormente el título de licenciado o licenciada en lengua guaraní. También un llamado muy especial para nuestros exalumnos ya licenciados en guaraní a acercarse a hacer la maestría en lengua guaraní, que tiene otra vez una duración de 2 años, más la presentación de una tesina, de una tesis totalmente en idioma guaraní de como mínimo 100 páginas, ¿verdad? Entonces los que quieran hacerlo, los que ya fueron estudiantes nuestros, pueden acercarse a las regionales donde ya estudiaron, o de lo contrario, insisto, en esa información de dónde poder estudiar la pueden obtener en estos sitios que van a encontrar en internet. Vuelvo a repetir, lo único que tienen que hacer es poner en el buscador
Cursos de Idioma Guaraní 2018, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y repito, van a encontrar las distintas regionales, los nombres de los directores, teléfonos y correos electrónicos para contactar con cualquiera de ellos y entonces definir días, horarios de clases, ¿verdad? El costo de estos cursos mensualmente es de apenas 180.000 guaraníes. 180.000 guaraníes que en realidad a partir de este año tuvieron un pequeño incremento. Hasta el año pasado eran de 150.000 guaraníes, ahora fueron a 180.000 guaraníes mensuales. Y entonces, repito, no, eso tampoco tiene una variación muy grande. A veces esos costos se mantienen por 3, 4, 5 años sin ningún tipo de variación. La intención del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní al poner estos costos también es el de facilitar el acceso de la gente al estudio del guaraní. Sabemos muy bien que muchas veces por razones de los costos muy elevados, mucha gente, sobre todo joven, no puede, hay veces, estudiar una carrera a nivel terciario o tiene rango universitario, entonces poder hacerlo de una manera relativamente accesible es poniendo también nosotros costos que en este caso no sean, vale el juego de palabras, muy costosos. Muy catupeña boya, Guaraní Roga, Guaraní Roga Guazú, Inaco estaba Fernando de la Mora, o Seba Pepe Oicoace, ya misma Tape Geraba Julia Miranda Cueto, 1721. Y Tres Corrales a Tonorombo y Tetebe, zona sur Fernando de la Mora. Apenas nos hiciéramos ya 520-276. 520-276. La atención habitual tiene un horario especial de 10 a 15 horas de lunes a viernes. De 10 a 15 horas de lunes a viernes para también obtener informaciones acerca de los cursos que estamos mencionando. Algunas de las materias que incluye este curso básico de lengua guaraní son, por ejemplo, fonología guaraní y comparada, que equivale a, en términos más comunes, a decir lectoescritura, por ejemplo, aprender a leer en guaraní, a escribir en guaraní. Otra materia es conversación guaraní, pepeño monguetá guaraní, a pepeño purumi ñe ende, ñe cotenebe, sabe antes de ñandereco. El curso de conversación tiene un vocabulario básico que incluye nombres que habitualmente usan en la familia los varones, las mujeres, algunos nombres comunes, nombres de plantas, nombres de animales, por ejemplo, vocabulario para escolar, para aquellos padres que quieran ayudar a sus hijos, el conocimiento del vocabulario básico, cómo se dice profesor o profesora, boejara, cómo se dice grado, curso, boecirí, cómo se dice escuela o colegio, boejao, en fin, ese tipo de vocabulario. Obviamente estamos hablando de una serie de glosarios, de palabras que vamos a ir aprendiendo y a usar también. Asimismo, la parte de redacción, cómo escribir en guaraní, cómo hacer textos breves, composiciones que en este caso puedan ser de utilidad, cómo escribir una nota de solicitud o cualquier tipo de nota que uno quiera hacer seguramente por distintos motivos, a alguna autoridad, a los directivos de alguna empresa. Vea, pues guaraní me yajai jamágina. También el curso incluye una introducción a la historia de la lengua guaraní. Aclaro bien que es historia de la lengua. Eso significa analizar en el tiempo desde antes de la llegada de los conquistadores, un poco de la historia de la cultura guaraní, partiendo de allí, luego ya la presencia española en América y particularmente en Paraguay, el tiempo de la colonia, cómo se utilizó el guaraní en ese tiempo, quiénes escribieron, pasando luego a la época de la independencia,
Dentro de ese trayecto, después el guaraní en la guerra contra la Triple Alianza, los famosos periódicos de trinchera, el Cabichuí, el Centinela, el Cacique Lambaré, la Estrella, normalmente se escribían en guaraní, se usaba el guaraní inclusive a partir de la gran labor de una gran figura de la literatura paraguaya, en cuya memoria se celebra el Día del Poeta Paraguayo, quien en vida fue Natalicio de María Talavera. Él fue uno de los redactores del Cabichuí, por ejemplo, y tiene varios textos publicados en guaraní en la época, repito, de la Triple Alianza. Posteriormente, cuál fue la situación del uso del guaraní en la posguerra. Por ejemplo, ya allí se dio una circunstancia negativa cuando se produjo la prohibición del uso del guaraní. Ramoña, Botobécuri, guaraní, Peñona y Noguasurire. Y luego nuevamente una circunstancia bélica, la guerra del Chaco, nuevamente Estigarribia, ese gran líder que tuvo el ejército paraguayo en esa guerra, dispuso el uso del guaraní por parte de las fuerzas militares paraguayas. Tuiseitereiva Estigarribia Ojechacuacue, guaraní me y catujaño monguetami iñora y nojaracuerandi. Apea pesado y coyepecuri jaetaitereimba oye eva que ñemijame guaranime umi boliviano cuerano y cumbuyepecuri. Ese fue el gran aporte que hizo el guaraní durante la guerra contra Bolivia, la guerra del Chaco. Posteriormente la finalización de la guerra, la posguerra, y de allí hasta nuestros días. Entonces, en esa materia que se llama Historia de la Lengua Guaraní, se analiza las circunstancias positivas o negativas en las que se desenvolvió el guaraní, la lengua guaraní, a lo largo de la historia del Paraguay. Estas son algunas de las materias que se desarrollan a lo largo de un año en este curso básico de lengua guaraní del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Insisto y termino esta primera parte recordándoles que solamente tienen que escribir en el buscador de internet Cursos de Idiomas Guaraní 2018 Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y allí van a encontrar toda la información referida a los cursos del Ateneo. Picha ñamoñepuenu yajaboko ñanerembiapoko Arapeguá, sábado 10 de febrero de 2018, son las 6 de la mañana 47 minutos, Poteñi Arabó, Irunduipá, Pocoñi Araboí. Coanga ñamoñepuenu ko cuijare poneite ñajenduta Beteñi Purajei. Estamos prácticamente en el inicio de la semana del Día de los Enamorados, Oyojacuba Ara. Entonces vamos a empezar nosotros también aquí en Radio Libre con esta hermosa composición en guaraní titulada Ñesujame.